Bueno, vamos a ir empezando, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, así ya nos vamos organizando. Empezamos una unidad nueva que tiene que ver con los procesos en las organizaciones. Sugerencia, antes de empezar a que grabe la clase y demás, eh, suban, digamos, la apuesta. ¿A qué me refiero? Busquen un cuaderno, busquen una libreta, algo donde estén anotando, y a partir de ahora les vamos a invitar a que empiecen a tomar nota. Yo voy a ir hablando un poquito más despacio, las PPT las van a tener, pero es importante por ahí que empecemos también a tomar un poquito de nota para poder ayudarnos en este proceso en el cual estamos aprendiendo a transitar en esta vida de la universidad. Voy a comenzar entonces ahora a grabar y bueno, ya irles contando un poquito de qué se trata esta unidad. Ahí está, bueno, ahí comienzo a grabar. En esta nueva unidad que empezamos ahora, que tiene que ver con los procesos en la organización, específicamente la unidad de procesos, vamos a trabajar con 3 fichas, principalmente hoy ahí tienen solamente 2 fichas, que son las que vamos a trabajar hoy, y vamos a después a hacer ejercicios prácticos, y la tercera ficha va a ser una ficha que va a estar con ejercicios que no corresponden a compra y venta, sino a otros procesos que a veces tenemos en las organizaciones. Muchas veces nos encontramos con organizaciones que, si bien compran y venden, pero también tienen otros procesos, un proceso de fabricación, un proceso de recursos humanos, algún proceso de atención particular. Entonces, esos otros procesos que vamos a ir trabajando los vamos a incluir en esa tercera ficha, donde van a estar varios enunciados con distintos tipos de procesos, pero el mecanismo de resolución va a ser exactamente igual basándonos en las fichas de compra y de venta, ¿sí? Yo sé que con la profe Alejandra han estado trabajando el martes, han visto algo de compras, ella estuvo hablando un poquito, habló de la diferencia entre procesos y procedimientos. Nosotros desde el punto de vista de prácticos no vamos a trabajar esa diferencia, digamos, porque es un concepto teórico y que se hace la relación, nos vamos a centrar específicamente en el proceso de la organización. Y ahí va a ser nuestro foco, ese va a ser nuestra mirada. Entonces, para trabajar con esos, vamos a repasar un poquito esta definición que ustedes tienen de procesos, que es con la que vamos a trabajar. Hay muchas definiciones de procesos, hay muchos autores que hablan sobre los procesos, y a cada uno le va agregando una impronta, o le va haciendo una especificación particular, o lo va caracterizando de una manera distinta. Nosotros nos quedamos con esta definición, que es importante que la tengan en claro, porque después lo vamos a vincular con una materia que ustedes van a tener en segundo año, que se llama análisis de sistemas, y que va a trabajar los procesos de la misma manera. Es decir, en la unidad 3 y la unidad 4 son unidades que se van a vincular con una materia que van a ver el año que viene ustedes, que se llama análisis de sistema. Entonces, estas unidades tienen que prestar mucha atención porque van a ser el vínculo a segundo año. Cuando hablamos de procesos, ¿qué entendemos que es un proceso? Es una sucesión, como dice ahí, de actos o acciones que están realizados en un cierto orden, que se dirigen a un punto o una finalidad, y que también tienen un conjunto de fenómenos activos y organizados que se dan en un tiempo, ¿sí? Estos procesos con los que nosotros vamos a trabajar, como ya habrán visto en el principio de la ficha, que decía compras y ventas, para poder desarrollar y trabajar con estos procesos es importante que tengamos algunos conceptos claros para que no confundamos y no tengamos dudas en el momento de resolver. Uno de los primeros conceptos es que un proceso tiene un nombre, ¿sí? Ese nombre que le vamos a dar a ese proceso se va a redactar de una manera muy particular, que es la palabrita procesos, 2 puntos, y el nombre que va a tener el proceso siguiendo con la regla que veníamos trabajando hasta ahora, que es con una oración que comienza con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, el proceso va a ser realizar compra de materias primas, en este caso, ¿sí? Además de eso, este proceso, estos conceptos que vamos a trabajar, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que un proceso tiene un evento, ¿sí? ¿Qué es ese evento? Son las ocurrencias externas al proceso que llegan desde afuera, están en el ambiente, vienen desde el ambiente en el caso que sea algo que el proceso se relacione con alguien que esté en el ambiente,
O a veces ese evento no está afuera de la organización, sino que está adentro, pero está fuera del lugar que yo estoy analizando. O sea, está fuera del entorno del proceso. Es un estímulo que pone en ejecución las tareas del proceso y provocan que se inicie un proceso. Es decir, que ese proceso no se puede iniciar por sí solo, no hay un proceso automático, ¿sí? Más adelante, cuando avancen en la carrera, van a ver que sí existen esos procesos, pero nosotros nos vamos a basar en procesos que van a comenzar por un estímulo que le va a decir que este proceso tiene que comenzar a funcionar. Otro concepto importante a tener en cuenta es que estos procesos, al igual que veníamos trabajando antes, siempre aparece la palabra objetivo, es decir, ese proceso tiene que tener un objetivo, tiene que existir para cumplir una finalidad. Y se sigue redactando de la misma manera como lo hacíamos cuando hablamos de sistemas o cuando hablamos de las organizaciones, que tiene que comenzar con un verbo en infinitivo y que ese proceso, y que ese objetivo tiene que estar definido de manera completa. Otra cosa a tener en cuenta, este proceso utiliza recursos y cuando hablamos de recursos vamos a hacer referencia a esos recursos con los que estuvimos trabajando en la unidad número 1, pero desde el punto de vista de práctico, en esta unidad solo vamos a considerar los recursos humanos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había algunos tipos de recursos que los podíamos categorizar como materiales o tecnológicos, otros recursos que eran de información, otros recursos que eran con la parte de económica, dinero y todo lo que era financiero? Bueno, esos recursos quedaron, los identificamos, sabemos que existen, pero en esta unidad solamente vamos a centrar nuestra mirada en los recursos humanos. Y en los recursos humanos, y algo importante, recursos humanos que participan en el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir que un cliente es un recurso humano de mi proceso, porque el cliente está en el ambiente. Entonces, son los recursos humanos que encontramos dentro de la organización y que son los encargados de realizar alguna tarea. Por eso es que dice que se identifican con roles dentro de una organización y específicamente, como a lo mejor lo han visto desde el teórico, con los puestos de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Veo que hay preguntas en el chat, María Laura. No, preguntan si hace falta que escribir todo esto o no. Bueno, no, ninguna duda sobre lo que estás diciendo, Andrea. Ah, bien. No, chicos, estas filminas las van a tener, pero por ahí a veces, que es lo que les contaba, si pueden ir anotando algunas cosas. Sí, Dice Mauricio, si podés explicar evento. Bien, el evento es aquello que da inicio al proceso, que dispara el proceso. Ahora eso lo vamos a ver con un ejemplo. Yo necesito tener algo que empiece a funcionar ese proceso. Vamos a suponer que un ejemplo nada que ver, pero que puede servir para asociar. Vamos a imaginarme que yo quiero irme de un lugar a otro en un auto. ¿Cuál sería el evento que dé inicio para que empiece a moverme? Pongo la llave del auto y le doy contacto para arrancar. Bueno, eso es el evento, lo que da inicio a que yo pueda cumplir algo que quiero hacer. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos que tenemos en cuenta como conceptos a trabajar. ¿Alguna otra duda del nombre, el evento, el objetivo y los recursos? ¿Así puedo seguir? No, ¿Me ponen en el no, chat no. que no? Perfecto. Bien, continuamos entonces. Por último, este proceso va a generar un resultado. Esta parte nosotros hasta ahora no la habíamos visto, o sí, medio como general, lo podíamos considerar dentro de lo que eran las salidas, digamos. Entonces, pero este proceso específicamente va a dar un resultado de valor, y ese resultado de valor es algo que yo necesito que se cumpla para que el objetivo haya tenido un sentido, ¿sí? Si yo, como les decía en el auto, quería irme a algún lugar, yo necesito, el objetivo era llegar a un determinado lugar, entonces el resultado es haber llegado a ese lugar. Pero eso lo vamos a ir viendo ahora puntualmente con organización. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acá viene la famosa pregunta. ¿Qué vamos a hacer en estos ejercicios con los que vamos a trabajar? Vamos a hacer varias cosas, ¿sí? Están numerados con puntos. En la ficha también los tienen numerados con puntos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar una lista de los procesos que podemos identificar en la organización y lo vamos a poner con su objetivo. Esta es una forma de hacerlo, hacer un cuadrito que diga el nombre del proceso y el objetivo, o si bien quisieran, podrían poner el nombre del objetivo, 2 puntos, y escribir al lado del objetivo en un mismo renglón. El cuadrito es una sugerencia de orden que por ahí a veces organiza un poco más en la resolución. Para hacer eso, y para pensar en esto, vamos a
ver el tema de lo que es la representación gráfica, que también tiene que ver con la definición de ese punto, ¿sí? Es el segundo punto de cosas que vamos a hacer. Para eso vamos a empezar a implementar algo gráfico, y ahora sí, esta graficación tiene que respetarse los símbolos que vamos a usar, porque tienen un sentido, cada símbolo representa algo, y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada vez que encontremos el proceso que vamos a analizar en la organización, lo vamos a representar con este símbolo, que no tiene un nombre, pero la mayoría le decimos que es como una boca de pez, se parece a un pececito, a una boquita de pez, ¿sí? Ese símbolo va a representar el proceso. Acá adentro donde dice proceso, vamos a poner el nombre del proceso. Entonces después lo vamos a ver con un ejercicio práctico. Todo proceso, como les había contado, tiene un objetivo. Entonces, en este espacio vamos a escribir y redactar ese objetivo que dijimos que era una oración que comenzaba con un verbo en infinitivo y que tenía que estar redactado, de manera completa. Además a eso, acá vamos a ubicar a ese evento que da inicio al proceso. Fíjense que viene de la izquierda, es como entrando o como ingresando al proceso. Vamos a identificar ese evento y lo vamos a representar en un cuadrito desde el lado izquierdo que ingresa hacia el proceso. Luego vamos a identificar los recursos que forman parte de ese proceso. Vuelvo a recordar acá que ahora solo vamos a focalizar nuestra mirada en los recursos humanos. Sabemos y tenemos conocimiento de que hay otros recursos, pero no los vamos a tener en cuenta. No es que no están en el proceso y que me olvidé y están mal. No, están, pero no los vamos a tener en cuenta. Vamos a focalizar nuestra mirada solamente en los recursos humanos. Y además, ese proceso va a generar un resultado de valor, una salida, que le va a dar a ese proceso. Esa es la forma gráfica en la que lo vamos a representar, ¿sí? Eso que ustedes están viendo gráficamente corresponde a lo que se llama y se conoce como patrón. Es un patrón, yo les doy el nombre, ese patrón se llama de estructura básica. ¿Y qué es un patrón? Es un modelo que me dice que cada vez que yo quiera representar algo, lo voy a hacer siempre de la misma manera, siguiendo esa estructura. Entonces, cada vez que yo vaya a representar un proceso de compras, de ventas, de fabricación, de administración de recursos humanos, de postventa, siempre que represente el proceso voy a seguir el patrón estructura básica y lo voy a representar de esta manera. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de seguir con esto? No, no se ve nada, Andrea. ¿No se ve nada? No, no, dicen que no. Perfecto, bien, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, el tercer punto, nosotros a este proceso, me voy a volver un poquito atrás, es como nos vamos a centrar acá, en esta parte, es como si hiciéramos un zoom al proceso, ¿sí? Y centráramos y dejáramos de lado el objetivo, el evento, el resultado, los recursos, y lo miráramos en detalle a ese proceso. Para hacer eso, vamos a identificar una secuencia de actividades que son necesarias que se cumplan para que el proceso pueda hacer lo que tiene que hacer. Y para hacer eso vamos a utilizar una simbología. Esa simbología con la que vamos a trabajar, les vamos a pedir que la respeten lo más que se pueda, porque está bien uno lo va a hacer a mano, o ya les voy a contar de alguna herramienta que lo pueden hacer, pero tratando de no cambiarla la simbología y respetemos esos símbolos que les vamos a dar. El primer símbolo es un simbolito redondito que representa el inicio o el fin del proceso. Más adelante, el año que viene, van a ver que lo pueden hacer de colores distintos. Acá simplemente lo que nosotros necesitamos es que lo representen a través de un círculo al inicio y al fin del proceso. Otra de las simbologías que vamos a utilizar es ese recuadro, que puede ser redondeado, que puede ser con las puntas vértices en ángulos, no importa la forma del cuadradito, pero sí lo importante es que ese rectángulo va a representar una actividad, ¿sí? Una tarea que se va a llevar a cabo dentro de ese proceso. Otro de los símbolos es el rombo, que representa la decisión y los caminos que yo necesite tomar. Por ahora, nosotros vamos a trabajar con decisiones que van a dar dos caminos posibles, el sí y el no. Pero sepan que pueden existir, a lo mejor pueden encontrar en internet o en alguna bibliografía, que pueden tener más de un camino para tomar decisión. Nosotros por ahora vamos a trabajar con las dos decisiones, lo que pasa por el sí y lo que pasa por el no.
Otro de los símbolos que vamos a utilizar es este rectangulito, que fíjense que tiene como la hojita cortada o doblada. Lo vamos a usar para representar a los documentos, y acá es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Son los documentos que se van a generar en el proceso. ¿Qué quiere decir generar? Son documentos que lo vamos a hacer en el proceso. Van a ver que a veces encontramos documentos que vienen de otro lado o que llegan de otro lado. Esos documentos los vamos a poner en otro espacio, pero acá vamos a considerar con este simbolito los documentos que hacemos nosotros en el proceso, que este recurso humano que trabaja en este proceso haciendo una determinada actividad, hace un determinado documento y lo representamos de esa manera. Y por último, las flechitas, que representan el orden o la secuencia en la que se van a ir desarrollando cada una de las actividades, las decisiones que van a ir formando parte. ¿Dudas o preguntas de esto? No, André, no pasa nada. No, bien. No dicen nada. Cualquier ¿Están dormidos o han entendido todo? No, ahí Mauricio pone que cualquier coincidencia con AED es mera casualidad. No es mera casualidad, chicos. Tratamos de trabajar en forma conjunta, digamos, para que cuando uno trabaja con esto, que AED seguramente lo llama diagrama de flujos, nosotros lo llamamos diagrama de actividades, pero hay algunas cuantas diferencias que ya le vamos a notar con AED. Hay algunas cositas que sí hacemos diferencias con AED. Los documentos, Sofía, ¿a qué me refiero? Documentos como, por ejemplo, si genero una factura, si genero una nota de crédito, si genero un ticket. Los documentos que se hacen en el proceso son documentos comerciales, ¿sí? Los que vamos a trabajar en estos procesos, ¿sí? ¿Y qué sería una salida, Mauricio? Una salida sería lo que el proceso, cual el proceso termina y permite que decir este proceso ya terminó porque cumplió su objetivo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Esto es como un repaso teórico, digamos, como para que ustedes puedan entender el concepto, y ahora lo vamos a ver con un ejercicio puntual. Vamos al famoso ejercicio de la panadería de la sorpresa, que ya lo tenemos sumamente conocido, sumamente interiorizado en nuestro desarrollo de clases. Obviamente tuve que agregar texto, con María Laura estuvimos agregando texto porque necesitábamos un poco más de información. Ese ejercicio simple que empezó en la unidad número 1, que se fue complejizando y agregándole cosas, llegado a este punto también necesita una actualización. Entonces, lo que yo voy a hacer es leerlo, ese ejercicio, y en base a esa lectura es que vamos a desarrollar esto que yo les he contado hasta ahora de manera teórica. Dice así: en la ciudad de Córdoba hay una panadería que se llama La Sorpresa. Solo vende sus productos a los vecinos del barrio y es muy reconocida por sus medialunas. Semanalmente, el responsable de compras recibe del jefe de panaderos una solicitud de reposición de materias primas. El responsable de compras verifica el stock que hay de cada una y define las cantidades que se deben comprar. Para ello, busca proveedores para consultarles precios y les solicita a cada uno cotizaciones de la materia prima que necesita. El encargado de compras recibe las cotizaciones de los proveedores y analiza siguiendo condiciones bien definidas, que son: se valora la calidad y el tiempo de entrega. Si un proveedor que ha presupuestado cumple las condiciones, entonces se consulta con el gerente de la panadería la disponibilidad de fondos para comprar, y si lo autoriza, se procede a hacer el pedido al proveedor elaborando una orden de compra y se la envía. Si un proveedor no cumple las condiciones para ser elegido, se descarta el presupuesto y no participa de la selección. Si el gerente no autoriza, no se lleva a cabo la compra de materias primas, se informa al jefe panadero y se termina el proceso. Cuando llega la materia prima, se la recibe y controla con la orden de compra, de manera que, si todo está correcto, firma el remito al proveedor, actualiza el stock de materias primas y entrega la factura al gerente, que paga al proveedor, y así finaliza la compra. Si lo que se recibe del proveedor no coincide con la orden de compras, se rechaza el pedido y se da aviso al jefe de panaderos.
Fíjense cómo ya agregamos bastante contenido al enunciado y detallamos específicamente un proceso que en este caso es el de compras. Lo contamos con una serie de detalles y una serie de cosas que nos van a permitir armar un diagrama con una secuencia ordenada de pasos que deben ir siguiendo. En esa secuencia de pasos hay determinados momentos en los que voy a tener que tomar decisiones. Esas decisiones me van a permitir dos caminos, un camino por el sí y un camino por el no. Yo pregunto, ¿alguien me puede escribir en el chat las decisiones? Las actividades son muchas, así que las vamos a ir trabajando a uno, pero hay dos grandes decisiones que debo tomar. ¿Alguien me puede escribir cuáles son esas dos grandes decisiones que debo tomar para saber si las identificamos bien? Ahí tienen el enunciado. Si cumple con los requisitos o no. Bien, esa es la primera gran decisión. ¿Y la otra decisión? ¿A qué proveedor comprar y si hay fondos? Bien, ¿qué hago si hay fondos o si no hay fondos? ¿Sí? Si tengo ese presupuesto o no. Bien, entonces las dos decisiones tienen que ver. Una primera decisión tiene que ver para saber si sigue en carrera ese proveedor o no, es si asume las condiciones y las cumple. Y la otra decisión tiene que ver con el tema de los fondos. Si cuando llegó ese presupuesto, ese proveedor, y me dice que sale tanto, ese gerente lo aprueba o no. Está perfecto. Son las dos grandes decisiones que uno necesita tomar para poder trabajar. En el transcurso de esto hay varias decisiones que se van a ir tomando y como consecuencia de decisiones van a haber actividades, ¿sí? Esas las vamos a ir viendo tranquilos. Otra cosa que pregunto, a simple vista, ¿ustedes encuentran o me pueden decir cuáles son los documentos que se generan en ese proceso? ¿Los encontraron a los documentos que se generan en el proceso? Haciendo foco en la palabra generan, ¿no? La La orden factura. la factura. Chicos, acuérdense lo que les conté hace un ratito. Cuando uno habla de genera, significa que son documentos que se hacen en el proceso. No los documentos que vienen de otro lado, ¿sí? Porque hay documentos que vienen de otro lado. Yo ahora pregunté cuáles son los documentos que se elaboran y que alguien, en este caso el encargado de compra, los hace en el proceso. La orden de compra, el presupuesto. El remito no sería, no. El remito no porque vendría de afuera. No, exacto. Los que se generan acá en este momento, ¿cuáles serían? La orden de compra. La Y hay otro más. solicitud, preguntan acá. La solicitud que viene del panadero, la solicitud la manda el maestro panadero, llega al proceso, ¿sí? Es un documento que está involucrado en el proceso, pero la solicitud esa no la hizo el proceso de compras, la hizo el maestro panadero y la mandó al encargado de compras, no la hizo el encargado de compras, ¿sí? Entonces, Y la factura tampoco sería porque no la genera el proceso, viene de afuera, viene del proveedor. ¿Sí? La factura ¿sí? no es. Ya después vamos a hacer en un momento la distinción entre los documentos que están involucrados, todos los que estén involucrados, y vamos a hacer una diferencia con los que se generan el proceso. Los que se generan el proceso son los que hacemos nosotros, lo que hace el encargado de compras en este caso. Y los involucrados son todos. Esa es el primer gran error que suelen cometer, es en confundirlos, ¿sí? Hay muchos documentos involucrados y los ponen a todos, está la solicitud del panadero, está la factura del proveedor, todos están involucrados, ¿sí? Está el pedido de cotización que manda las cotizaciones que manda el proveedor, pero los que hacemos nosotros son dos. ¿Cuáles son? A ver si me los pueden escribir. Hay uno que ya me lo dijeron, la orden de compra, perfecto, y el otro, alguien que me lo escriba. ¿Quieren que vuelva el enunciado? Ahí lo tienen el enunciado. No pasa nada. ¿No? Bueno, No. ya lo vamos a detectar entonces. Ahí vi que había otra Acá pregunta en pregunta el chat. Matías, ¿la consulta sobre disponibilidad de fondos al gerente será como si es algo que genera el sistema? Algo que genera el Las proceso, digo. consultas, claro, las consultas
no se consideran documentos. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando de documentos comerciales, factura, orden de compra, remito, nota de pedido, son documentos comerciales. Las consultas es el resultado de ir a algún lugar y ver qué necesito y extraer esa información, pero no es un documento comercial. Ahora, si con esa consulta vos después elaborás algo, ahí ya veremos qué es lo que pasa. Vamos hasta ahora porque ya quedan 10 minutitos, entonces quiero cerrar esta primera parte y ya después empezamos a resolver. El primer punto que les pedíamos era que detectaran cuáles eran los procesos de la organización. En este caso está contado este proceso, que es el proceso de compras, pero nosotros ya conocemos la panadería. Y la panadería, si ustedes recuerdan, el objetivo era fabricar y vender productos de panificación en forma minorista a personas de cercanas del barrio. ¿Se acuerdan que ese era el objetivo? Entonces, ahí ya tengo algunos procesos que los podemos extraer de lo que teníamos trabajando antes. Cuando en la unidad número 2, ¿se acuerdan que identificábamos los alcances o las funciones y le agrupábamos a una función de compras, a una función de ventas? Bueno, entonces, basándome en eso que ya conocíamos, es que yo armé esta pequeña tablita que ustedes la van a tener en los otros enunciados, y yo dije, bueno, ya sabíamos que elaborábamos productos de panificación, entonces ese proceso yo ya lo encontré, ya lo tengo en el enunciado y digo, realizar la fabricación de diferentes productos de panificación. Ya sabíamos que vendía, entonces ese proceso también ya lo tengo detectado, entonces pongo realizar la venta de productos a clientes. Y acá aparece este nuevo, que es el que estaba descrito acá, que es el comprar materia prima, entonces el objetivo es realizar la adquisición de las materias primas necesarias para la fabricación de productos de panificación. Importante con esto, ¿sí? En la medida de lo posible, vamos a hacer el esfuerzo, y acá tiene que ver mucho con el esfuerzo que pone cada uno y la creatividad en la narración que tienen, para no llamar al proceso y redactar el objetivo de la misma manera. ¿Qué me refiero? Si yo acá pongo elaborar productos de panificación, no voy a poner el objetivo elaborar productos de panificación, tengo que redactarlo de una manera que no me permita utilizar la misma palabra que el nombre del proceso. Entonces, habrá que empezar a recurrir a los diccionarios de sinónimos y a la creatividad para redactarlo. Y, por ejemplo, en este caso yo puse realizar la fabricación. En comprar, fíjense, yo no puse comprar, puse realizar la adquisición de materias primas. Entonces, uno va redactando sin poner la misma palabrita. Sucede que en ventas es muy difícil encontrar una forma de redactarlo que no pongamos la palabra venta. Entonces, normalmente lo solemos poner así, realizar la venta o atender al cliente y vender los productos. La palabrita en ventas es más difícil de encontrarle un sinónimo para poder definir la redacción de este objetivo de cada uno de los procesos. ¿Alguna duda hasta acá? El proceso de elaborar productos y de vender productos de panificación no estaba en el enunciado que les acabo de leer, lo traje de algo que ya veníamos trabajando, que ya conocíamos, sobre todo cuando hicimos la parte de las funciones, que ya teníamos ¿se acuerdan? Una función de producción, que teníamos una función de venta, entonces lo traje de ahí. ¿Podría haber puesto el de recursos humanos? Sí, lo podría haber puesto también, pero elegí centrarme en estos tres. ¿Alguna pregunta? ¿Algo de esto que escribí hasta ahora? Este es el punto 1, es la primera parte de la resolución de los ejercicios que vamos a hacer ahora. Parece que no. No, me parece que no, Andrea. No. Bien, pasamos al segundo punto. Es ese famoso grafiquito que yo les contaba, que es un patrón, que se llama estructura básica. Ese grafiquito se hace de la siguiente manera, en el enunciado lo van a encontrar así, va a decir así, la consigna. Identifique el proceso descripto y defina mediante un gráfico, nombre del proceso, objetivo, recursos, evento que genere el inicio del proceso y resultado de valor del proceso. Dijimos que lo primero que identificábamos era el proceso con ese famoso símbolo que yo les conté que lo sabíamos llamar boca de pez. Entonces, ahí fíjense, le pusimos procesos, 2 puntos, comprar materia prima. El objetivo, que es lo segundo que vamos a definir, este objetivo que yo tengo acá es exactamente el mismo que yo puse en esa tablita en la filmina anterior. Eso es lo que nosotros después llamamos más adelante y a medida que avancen en la carrera, cuando uno va haciendo diseños, lo que se llama trazabilidad. Es decir, asegurarse que lo que ustedes pusieron en un lugar, cuando lo vuelvan a poner, lo pongan exactamente igual que como lo pusieron la primera vez.
Si por alguna razón se dan cuenta que acá lo pueden definir de una mejor manera o lo pueden hacer más completo, uno se vuelve hacia atrás y completa en donde lo tenía que haber definido por primera vez. ¿Se entiende eso hasta ahí? Yo acá tengo que redactarlo de la misma manera que lo redacté en la tablita de la filmina anterior. Una vez que definí el objetivo, paso a definir el evento que da inicio, y acá está Mauricio lo que vos preguntabas. Fíjate, el evento que da inicio a este proceso es esa solicitud de materias primas que me llega a mí. Alguien me dice, me está faltando esto, ¿sí? Ese alguien es el maestro panadero, que no me importa, pero a mí lo que me importa es quién me está diciendo que le falta. Entonces, esa solicitud de compra de materias primas es el evento que da inicio para que el proceso de compras empiece a funcionar. Para hacer este proceso, yo les conté que necesitábamos recursos y que nos íbamos a centrar en los recursos humanos. Puntualmente en este ejercicio, los recursos humanos son dos, el responsable de compras y el gerente que está interviniendo en el proceso. Profe, en el dibujito que usted hizo los puso separados en 2 cuadraditos. Los pueden poner separados en 2 cuadraditos o los pueden poner en un único cuadradito, ¿sí? A los fines de comprender el proceso es exactamente lo mismo. Si los quieren poner separados a los recursos en cuadraditos separados, si los quieren poner en uno solo, los pueden poner en uno solo. Y por último, el resultado que genera ese proceso. ¿Qué resultado da este proceso? ¿Cuándo puedo decir que este proceso de compras cumplió el objetivo? Cuando las materias primas que yo pedí se encuentran almacenadas en mi depósito y están disponibles. Ahí termina el proceso de compra, ¿sí? Eso es el resultado o la salida o el resultado de valor que le decimos nosotros, que es lo que hace que ese proceso haya culminado y cumplido el objetivo que era realizar la adquisición de materias primas necesarias para la fabricación de productos de panificación. ¿Se ha entendido ahora de lo que pasamos de esa pequeña definición teórica y conceptual a esta aplicación práctica? Escucho preguntas en el chat, si hay alguna pregunta que me quieran hacer antes de pasar a lo que sigue. No, André, no hay nada. ¿No? Bien. No. ¿Se va entendiendo? Sí, se hace la pregunta. Ah, ya les contestaste, Sí, ya le María Laura. contesté. Bien, Sí, ya le bien, contesté. perfecto. Gracias. Bien, seguimos entonces. Ahora que tenemos esto, vamos al paso número 3. Dijimos que el paso número 1 entonces era identificar todos los procesos de la organización, y cuando hablamos de todos, todos los que encuentren en el enunciado, chicos, ¿sí? En el enunciado van a estar contados los procesos. Entonces, todos los que encuentren el enunciado con su objetivo. El paso número 2 es fijarse en ese enunciado, va a haber un proceso que está como muy contado. Los otros procesos van a estar como un resumen de lo que hace cada uno, pero hay uno que va a estar bien contado, bien detallado, bien especificado. Sobre ese ponemos nuestra mirada y sobre ese hacemos este gráfico que tiene que ver con el patrón de estructura básica. Una vez que hicimos esto, nos vamos a centrar acá, en este proceso de comprar materia prima. Es como yo les decía, que hiciéramos un zoom ahí, que nos fuéramos ahí, y vamos a ir al punto número 3, que la consigna dice así: para el proceso trabajado en el punto anterior, defina mediante un gráfico la secuencia de actividades que son necesarias para llevar a cabo. ¿Cómo hacemos? Este proceso tiene muchas actividades y la verdad que, bueno, cuando estuvimos pensando cómo resolverlo, se nos ocurrieron muchas formas. Es imposible hacerlo paso a paso porque nos llevaría un montón de tiempo. Yo después les voy a contar una herramienta que pueden usar y seguramente de AED también les tienen que haber recomendado algunas otras herramientas para graficar. Entonces lo que yo hice fue como agrupar un conjunto de actividades y trabajarlo como en bloques a estas actividades para poder interpretarlas. Entonces, para eso, lo primero que Sí, André, analizamos. escucha, se Se va está a por cortar. cortar. Sí, Se está por cortar para que lo bien, arranques de cero esto exacto. después. ¿Alguna pregunta, algo entonces? Por las dudas que se quedó pendiente. Algo No, que no se quedó nada. claro, ¿no? Bueno, entonces, Entendieron todo. sí. El tema es, esperemos que se corte, porque si yo corto la sesión, pierdo el vínculo. ¿Sí? Es como se considera como que si le cerrara la sesión. Entonces, esperemos que llegue el minuto, que se corte y nos volvemos a conectar de nuevo para poder continuar trabajando con esto.